no existe lo que yo llamo la ruta ciudadana para la paz. Es decir, ¿dónde está la ciudadanía en ese proceso? Y voy a poner 4 ejemplos. Primero, el acuerdo sobre comisión y esclarecimiento de la verdad, la convivencia y la no repetición, en algunos casos tiene solamente titulares. Verbigracia, sabemos que una comisión de escogencia de 9 miembros va a escoger los 11 comisionados. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Quién postula? ¿Puede la sociedad civil postular comisionados? ¿Podemos postular a Rodrigo para la comisión de esclarecimiento? Y entonces se dice Rodrigo que no le haga ese mal. Pero yo quisiera tener el derecho a poder postularlo. Es decir, ahí hay un asunto, y es que de alguna manera la sociedad chuleó comisión de la verdad, pero el tema de la conformación de la comisión, sus metodologías, si va a haber audiencias regionales, cómo es la comparecencia, su relación con los archivos, etcétera, etcétera, son toda una gran cantidad de cosas sobre las cuales el país no están en la agenda de este país, y por lo tanto la ciudadanía no está participando de ella. Primer asunto. 2, con respecto al mismo proyecto de acto legislativo, pregunta, ¿nos vamos a movilizar alrededor de ese proyecto de acto legislativo que se presentó ayer, a señalar las inconveniencias de que en el primer debate la Comisión Legislativa pueda hacerle modificaciones a los proyectos de ley tal como quedó establecido en el proyecto de acto legislativo? Vamos a exigir que dentro de las facultades extraordinarias el presidente de la República, una vez haya cese bilateral al fuego, inmediatamente se incorporen miembros de la guerrilla a la Comisión Legislativa Especial para poder lograr que el asunto funcione. Es decir, ¿cuál es la movilización ciudadana que le empieza a dar lugar a la refrendación? No solamente desde la perspectiva del acto mismo de votación, sino desde la idea de que hay una agenda pública en que la ciudadanía está activamente participando en el proceso de paz. Tercer asunto, vamos a hacer propuestas sobre lo que señalaba ahora Iván. Yo aquí Soto Boche le decía a Rodrigo que ojalá pudiéramos ponernos esa tarea de, sobre la base de los acuerdos, empezar a plantear qué cosas necesitan reformas constitucionales, qué cosas necesitan reformas legales y qué cosas necesitan actos de naturaleza de decretos o de resoluciones o de transformaciones normativas. O dicho de otra manera, ¿cómo van esos asuntos con las facultades extraordinarias que tiene el presidente de la República, otorgadas por el Plan Nacional de Desarrollo para modificar toda la estructura normativa y la estructura institucional del sector rural? Facultades extraordinarias que están vigentes y que se le fueron otorgadas en la ley del plan. Es decir, allí hay un asunto sobre el tema de la participación ciudadana que va, lo último lo que vamos a decir es al acto electoral de la refrendación, que tienen que ver con que la agenda pública empiece a girar alrededor de los temas de la paz. El siguiente elemento al que quiero referirme es al tema de la comprensión de los acuerdos. Es una condición para la refrendación la comprensión de los acuerdos. Y en lo que estamos hoy es que la mayor parte de la ciudadanía colombiana no conoce los elementos esenciales de los acuerdos. Por lo tanto, tendrá mucha dificultad para participar, aun si la pregunta fuera solamente: ¿aprueba usted los acuerdos de La Habana? ¿Sí o no? Ahí hay un problema de comunicación y un problema de pedagogía de los acuerdos. ¿Un minuto? Ok. Entonces, vistos esos, el problema de la refrendación claramente obliga a la disminución del umbral, y eso parece haber consenso dentro del gobierno, a la disminución del umbral y a que el umbral sea fundamentalmente un umbral aprobatorio. Y que el conjunto, y esto de otra manera las FARC y la mesa no lo van a aceptar, solamente puede haber la posibilidad de pronunciarse sobre sí o no.
no va a haber ninguna posibilidad, y además sería absurdo que el proceso de negociación de todo este tiempo termine sometido a que se pueden modificar los contenidos de los acuerdos. O sea, la única posibilidad sería sí o no. Ese es un asunto sobre el cual parece haber consenso dentro del gobierno. El problema es que ni siquiera el tema de la paz hoy es una política de gobierno, muchísimo menos una política de Estado. Ni las fuerzas sociales, ni las fuerzas políticas que supuestamente fueron los que dieron el mandato en la segunda vuelta a Santos, son tenidas en cuenta por el presidente y los sujetos sociales de ese proceso de representación. Es decir, en ese sentido el presidente es absolutamente timorato, ¿cierto? Y se niega a reconocer cuál es la fuerza social que le puede dar lugar a esa representación. Cierro diciendo entonces, el tema de la representación, a mi modo de ver, con todos los elementos que aquí se han planteado, forma parte de una pregunta gruesa que nos tenemos que hacer, y es cómo la sociedad civil construye una ruta ciudadana hacia la paz. Y eso tiene que ver con que no puede ser que el diseño de la implementación de los acuerdos la haga un pequeño grupo en el Ministerio del Postconflicto a espaldas de la sociedad. Eso no puede ser de esa manera.